¿Sí? ¿Sí? Hola, muy buenas tardes a todos los alumnos presentes en esta sala de conferencias del Centro Alcira Valencia Francisco Tomás y Valiente de la UNED, como a los estudiantes que nos siguen desde otros lugares a través de la conexión exterior y que estarán conectados con nosotros durante las sesiones previstas para los 2 próximos días. Este curso de verano, Otium et Negotium, forma parte de la programación de la UNED, que llega a su cita anual cumpliendo con esta edición su 30 aniversario y convirtiéndose en una cita ya clásica en el panorama estival de cursos de verano de nuestro país. Para mí es una satisfacción poder inaugurarlo esta tarde y me gustaría destacar y reconocer el esfuerzo de instituciones de la propia universidad, de profesores intervinientes, de alumnos matriculados en este curso del centro asociado, todos ustedes, y también de su personal de administración y servicios, que año tras año hacen posible la permanencia de esta programación para que, sin perder un ápice de su rigor científico, conjugue divertimento con seriedad y contenidos positivos con una actitud lúdica que presagia ya el inminente periodo vacacional, en el que, por supuesto, interrumpiremos nuestra actividad académica. Para mí es, además, un honor poder presentar esta tarde a los 2 ponentes que nos acompañarán, al profesor Cabrero y a la profesora Isabel Rodríguez. El profesor Cabrero intervendrá en primer lugar, abrirá la primera de las 8 sesiones previstas, de las 8 exposiciones contenidas en el programa de curso. Muy brevemente, diré en él, tengo una amplísima producción bibliográfica que no voy a decirles a ustedes por no cansarles, Javier, me lo omitiré, pero sí que quiero decir que, bueno, Javier Cabrero se licenció en Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, donde también se doctoró con la tesis titulada Análisis de textos documentales para la historia antigua de Cástulo. En 1988-1990 llevó a cabo su especialización definitiva en el Instituto Arqueológico Alemán de Roma. Es profesor titular de Historia Antigua de la UNED, director del Departamento de Historia Antigua y ha trabajado como investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Es miembro del grupo de investigación Res Publica et Sacra del Departamento de Historia Antigua de la UNED y su línea de investigación se centra en el periodo tardo republicano. Como verán, he resumido en 10 líneas una extensa vida académica. El profesor Cabrero es, además de un infatigable colaborador en tareas docentes en este centro, un amigo que nunca ha dejado de participar en actividades conjuntas y para las que siempre hemos tenido su consejo y su apoyo. Estoy seguro que el curso es lo suficientemente atractivo en contenidos como para que cumpla todas y cada una de las expectativas que sugiere. Les dejo con su desarrollo y les deseo un buen aprovechamiento de contenidos. Muy buenas tardes y, sin más, profesor Cabrero, Javier, amigo Javier, te dejo cámara y micrófono. Gracias, Alejandro. A ver que vea, se me ha ido. Ya. Esto va a ser complicado, ya verás. Estamos en un ambiente y desenfado, ahí, así que ya está. cualquier cosa... Ya lo tengo puesto. Decía que... No, me quedo aquí porque sí me va a dar la luz del proyecto. Es un placer comenzar el curso, inaugurarlo como conferencia, con mi conferencia. Cuando nos planteamos un curso en la UNED, un curso de verano, no es fácil elegir un tema. Y este tema, ocio y negocio, por contraposición de las 2 palabras, pues es algo que siempre me ha traído bastante. El tema del ocio en el mundo romano y el tema del negocio quizás sea de lo más trabajado, de lo más conocido, pero aún así yo creo que puede ser interesante para todos ustedes. El curso está articulado en 4 conferencias, bueno, en 8, 4 dedicadas al ocio y 4 dedicadas al negocio. Yo me ha caído en suerte una de las dedicadas al negocio. No sé si se corresponde mucho el título que ven ahí en el PowerPoint,
con el original del programa, pero yo lo que quería hablar era de esos agentes comerciales que van a dinamizar la vida económica de Roma, pues esos mercatores, negociatores y argentari, y cómo van a ser ellos los encargados del abastecimiento, del comercio y sobre todo de la banca en la antigua Roma. Lo primero que puedo decir de este tema es que la sociedad romana fue una sociedad articulada en torno al ocio, pero totalmente articulada en torno al ocio. Claro, siempre cuando hablamos de sociedad romana cometemos, ya lo decíamos la semana pasada en el Museo Arqueológico Nacional, en el curso del Museo Arqueológico Nacional, que cometemos el error de generalizar lo que sucede en las clases altas con lo que sucedía al resto de los habitantes de Roma, al resto de los ciudadanos. Pues cuando digo que la sociedad romana es una sociedad articulada en torno al ocio, pues evidentemente nos estamos refiriendo a quizá a las clases más elevadas de Roma. Ese ocio, ese otium que todos conocemos. En Roma, todo aquello que no era ocio, que no era otium, era su negación, era negotium, era la negación del ocio. Por eso podemos admitir que para los romanos el nec otium, el negocio, era la ausencia de ese ocio, o lo que es lo mismo, como les decía, la negación de ese ocio. Esto es un concepto muy importante porque no se va a dar en otras sociedades y, como verán, todo se va a articular en la vida de Roma, se va a articular entre esta polaridad de lo que es la diversión y de lo que es el trabajo. No cabe duda que una economía próspera es lo que hizo posible Roma. Roma tuvo una economía próspera gracias, entre otras cosas, a esos agentes comerciales de los que hablaba al principio, cuya intensa actividad en realidad conocemos por un lado por las fuentes literarias, pero sobre todo por las fuentes epigráficas, que son las que más información nos ha proporcionado. Parte de la información la podemos encontrar también en las numismáticas y un gran cúmulo de información va a aparecer en la arqueología. A ver si pasa. Todo esto, a pesar de que en Roma la opinión que se tenía de aquellas personas que se dedicaban al comercio no era demasiado favorable. Si acudimos a uno de nuestros autores de cabecera para el mundo romano, si acudimos a Cicerón, como veremos, cuando él se refiere al tema del negocio, no es muy, al tema del comercio en concreto, no es muy favorable a él. En el Tratado sobre la República dice ese texto que tienen ahí, nada corrompió más a la por largo tiempo decadente Cartago y a Corinto en otra época que ese andar errante y esa disposición de sus ciudadanos que descuidaron el trabajo del campo y el ejercicio de las armas por el ansia de comerciar y de navegar. Recordemos aquí que una de las prohibiciones que tenían las clases altas romanas, las clases altas senatoriales de esta sociedad, era dedicarse al comercio. No les estaba permitido a los senadores dedicarse al comercio. La única actividad digna para un patricio romano era la agricultura, sobre todo si había alcanzado ya ese rango senatorial que mencionábamos. Aunque esta prohibición, lo cierto es que luego nunca impidió, aunque fuera bajo cuerda, a estos patricios, a esta clase senatorial, participar en algunas actividades comerciales concretas, siempre y cuando no fueran muy visibles. En la definición de los agentes comerciales romanos, las fuentes no se van a poner tampoco de acuerdo, ni en el nombre ni en las funciones que eran, por otro lado, muy numerosas. Al igual que en nuestra sociedad, en los agentes comerciales romanos encontramos mayoristas y minoristas especializados en cada uno de los sectores de la economía. Había quienes trabajaban en el sector público,
es decir, trabajaban para la República, o también, en este caso, gestionando impuestos o suministros, o también trabajaban en el sector privado. La actividad de un tercer grupo era el control y la gestión del dinero. Eran esos sobradamente conocidos banqueros que prestaban el dinero desde al más humilde de los plebeyos al más prestigioso y más poderoso cónsul de la República, e incluso también llegaron a prestar dinero a los propios emperadores. La misión de estos últimos era también asimismo el establecimiento de los valores del cambio de moneda, algo que no suena tan habitual a nosotros, cuando hasta la llegada del euro, que siempre que viajábamos fuera de España, pues lo primero que teníamos que hacer era acudir al banco a cambiar moneda. Esto ya se producía en Roma. Estos agentes comerciales, había una serie de agentes comerciales que establecían el valor del cambio de moneda y que ellos mismos se encargaban de cambiarla. Entre las filas de estos agentes comerciales, en todos los tiempos de Roma, siempre estuvieron hombres muy poderosos, podríamos decir que los más poderosos de la ciudad, aunque raramente se van a dedicar a la política, excepto en algún caso como el de Craso, que sí que era un poderoso hombre de negocios que sí que se dedicó a la política. Lo habitual es que estos agentes comerciales no se dedicaran a la política, pero sí era habitual que la controlaran, bien promocionando a aquellas personas o aquellos individuos que querían acceder a las magistraturas y que a ellos les interesaban por algún motivo que fueran magistrados, siempre motivos económicos, o bien eliminando a aquellos otros que les eran molestos. El negocio de estos poderosos personajes no hubiera tampoco sido posible sin otros en ocasiones que en ocasiones no eran menos poderosos que ellos, que tenían fundamentalmente por misión el transporte y la distribución de las mercancías. Eran esos transportistas que llevaban los productos, ya bien por mar o ya bien fuera por tierra. Su misión, como bien pueden comprender, era la de llevar de un lugar a otro los productos lo más rápidamente posible. Es algo semejante a lo que nos sucede a nosotros en nuestra sociedad con el comercio. Cuando las distancias eran muy grandes, este transporte se realizaba preferentemente por mar, de un puerto a otro, y una vez que las mercancías llegaban a puerto, se podían hacer todavía en barco, probablemente barcos de menor calado, a través de los ríos, hasta la ciudad de destino, si se podía navegar hasta ella. Si los barcos de menor calado no era posible, pues se harían con barcazas, y en el último caso, si no había ni posibilidad de barcazas ni de barcos de menor calado, pues evidentemente se hacían a través de las carreteras o de los caminos en carro. En todas las ciudades había unos grandes almacenes cuya finalidad era recibir las mercancías que llegaban desde el exterior. Desde estos almacenes, donde se acumulaban las mercancías, luego eran distribuidos a los comercios poco a poco. Como ven hasta aquí, y en esto iré insistiendo a lo largo de la charla, pues hay pocas diferencias con lo que hace nuestra sociedad actualmente. Pueden variar el tipo de vehículos, pero no varían los sistemas. Aquellas personas que controlaban este tipo de actividad en general recibieron el nombre de negociadores. Para Cicerón, los negociadores eran aquellos que realizaban los negocios y, según él, de negocio, de ese negotium, procede la palabra negociatores, procede de negotia gerum, los que hacen o los que se dedican o los que fabrican los negocios. Estos negociadores eran miembros de la comunidad, en principio de la comunidad de origen italiano o de origen romano, que se encontraban repartidos por todas las ciudades, primero de las que dominó la República Romana y después por todas las ciudades del Imperio. Sobre todo iban buscando o se establecían en los grandes centros urbanos o en los puertos. El término es usado de una manera muy amplia y raramente define una actividad concreta.
Muchos de los que Cicerón denomina negociatores pertenecían al rango ecuestre, cuyas actividades no estaban limitadas por la no posibilidad de realizar el negocio como sucedía con los senatoriales. Este rango ecuestre de la sociedad romana eran habitualmente, en un principio, patricios plebeyos muy enriquecidos, pero cuyo origen no era noble. Luego al rango ecuestre se van a incorporar también en cierta medida los plebeyos y van a tener un papel muy destacado en los 2 últimos siglos de la República, donde se harán cargo precisamente de la economía, básicamente, y donde también, en el siglo I, comenzarán a hacerse cargo de los tribunales de justicia. Estos negociatores eran comerciantes mayoristas que compraban la mercancía a los productores que la fabricaban o que la cultivaban, importándola después a Roma o exportándola a otras ciudades. Aunque en ocasiones estos negociatores también se van a dedicar al préstamo de dinero, un préstamo que se hacía a interés. Esta parcela concreta de la economía la ocupaban los llamados argentari, que además de tener los depósitos de dinero, participaban en las subastas muy numerosas que se realizaban en Roma, ya se tratara de subastas públicas o subastas privadas. Intercambiaban moneda, como ya les he dicho, cuando era necesario, y es importante que mantenían unos rudimentarios libros de contabilidad que, de ser necesario, eran considerados como una prueba legal por los jueces. Para algunos autores, los negociatores y los argentari participaban de la misma actividad y consideran que esos argentari en realidad eran una especialización de los negociatores, mientras que otro grupo importante de investigadores considera que se trataba de un grupo económico aparte. Vamos a intentar desgranar un poco más en detalle cada una de estas categorías, aunque por necesidad de tiempo sea brevemente. Ya hemos dicho que los negociatores era una especie de cajón desastre en el que casi todo tenía cabida. Comenzaremos por estos mercatores. El de mercator es uno de los primeros nombres que los romanos van a emplear para designar a los comerciantes, ya fuera un comerciante mayor o un simple tendero de barrio, aunque la extracción social de ambos grupos sí que va a ser muy diferente. Y mientras que los comerciantes mayores, los que propiamente podemos llamar mercatores, procedían habitualmente del orden ecuestre, de ese orden ecuestre del que hemos hablado, los menores eran mucho peor considerados y procedían de las capas bajas de la sociedad. Se trataba de plebeyos o de hombres libres que llegaban a ejercer su profesión incluso al aire libre. La opinión que de nuevo Cicerón nos transmite de los mercatores es bastante negativa. Dice Cicerón, el mercator es un individuo turbio, cargado de todos los defectos y bajos instintos imaginables. Destaca su falta de honestidad, ya que en el ejercicio de la actividad comercial se vale del engaño y la mentira, aprovechándose de la necesidad de la gente. Se trata de un profesional supersticioso, avaro y ambicioso. Se mueve por el más innoble y ruin de los motivos, pero a la vez el más atractivo, el dinero. Además, el hecho de tener que viajar de un lado a otro con las mercancías lo convierte en un ser errante y desarraigado, desconectado de la sociedad y a la que corrompe importando productos y hábitos que destruyen las actitudes tradicionales. Por esto, que todo aquel que se dedique a la actividad comercial nunca deberá ser elegido para el desempeño de un cargo público. Cicerón niega la posibilidad a la que tenía derecho todo romano de ejercer una magistratura.
Esta visión de los mercatodes durará hasta época de los severos, cuando este grupo de comerciantes va a pasar a ocupar puestos de responsabilidad en los consejos municipales. Dependiendo de la época, podría tener diferentes acepciones. Para la época republicana, Cicerón dice que el mercator era un comerciante de baja extracción, itálico o ciudadano romano, que movía cantidades reducidas de mercancías y que recorría cortas distancias, ya fuera por tierra o por mar, siendo aplicable también esta definición a los tenderos urbanos. En época imperial se trata de ciudadanos romanos, pero no únicamente de origen itálico, sino que podían proceder de cualquier parte del imperio. También en época imperial va a aumentar su peso económico y son considerados en plano de igualdad con los negociadores. En principio, aunque ya hemos dicho que negociador es un cajón desastre que puede agrupar prácticamente a todos los agentes comerciales, vamos a intentar hasta cierto punto diferenciarlos del resto, intentar ver si podemos llegar a una conclusión de que los negociadores tenían su propia actividad al margen de la del resto de los agentes comerciales o complementaria de la del resto de agentes comerciales. Los negociadores van a adquirir diferentes productos en función, los mercatores van a adquirir diferentes nombres en función del producto con el que negociaban. Conocemos el Mercator Olearius, que se dedicaba al comercio del aceite, el Mercator Frumentarius para el comercio del trigo o el Mercator Pecuarius para el del ganado. Había muchos más, pero no vamos a desgranarlos todos ellos. A inicio del siglo V, Livio nos habla ya de la existencia en Roma de un collegio mercatorum, una agrupación de mercaderes. Algo que podríamos no comparar, porque no se pueden llevar esas comparaciones, pero sí decir una especie de sindicato gremial, en este caso de mercaderes. Y a propósito de la disputa entre dos cónsules sobre cuál de ellos se va a encargar de la dedicación del templo de Mercurio. Mercurio va a ser el dios protector de la economía, del comercio. Y aquí, yo no sé si ustedes han dado cuenta los que son de Valencia, pues si se fijan en las fallas, siempre que aparece un Mercurio, en esa falla hay una relación al comercio. Siempre. Si no se han fijado hasta ahora, en las próximas, fíjense, busquen ese Mercurio y seguramente en la falla hay una relación, está relacionada esa falla con el comercio. Pues como digo, había una disputa por cuál de los dos cónsules se iba a encargar de la dedicación del templo a Mercurio. El Senado puso límite a esta disputa y dijo que debía ser el pueblo el que decidiera cuál de los dos iba a realizar la dedicación, pero que el que hiciera la dedicación, además, debía encargarse de aprovisionar de víveres a la ciudad y de organizar, y esto es importante, ese gremio de comerciantes del que hablábamos, de que decíamos que sabemos que en el siglo V existía un collegium mercatorum. Pues el cónsul que organizara o que dedicara el templo, una de sus misiones iba a ser precisamente organizar ese gremio. El pueblo, siempre rebelde como suele ser habitual, en detrimento de los dos cónsules, eligió a un centurión para la dedicación del templo. Un centurión de nombre Marco Letorio, algo que evidentemente enojó al Senado y enojó a los cónsules. Como le decía, el culto a ese Mercurio y el comercio van a ser en adelante inseparables. Por otra parte, también sabemos que en Roma se produjeron numerosos tratados comerciales. Quizás uno de los más antiguos se produce con el advenimiento de la República en el 509 a.C. y ese primer tratado entre Roma y Cartago, que no es otra cosa que un tratado comercial. Roma y Cartago firmaron a lo largo de los años muchos más tratados comerciales hasta que desembocaron o provocaron la guerra entre ambas potencias, pero con la expansión de Roma por el Mediterráneo también se van a firmar tratados comerciales con Grecia, con Egipto y con otros pueblos, si no conquistados, sí al menos con los que mantuvo relación.
El segundo grupo van a ser, como decía, esos negociadores. Esos negociadores que, si admitimos que el negociator es un agente comercial con funciones específicas, pues debemos plantearnos en qué momento de la historia de Roma vamos a referirnos a él. A finales de la República los encontramos establecidos sobre todo en las provincias, prestando dinero a interés y especulando con el grano que estaba destinado a Roma y a otras ciudades. Ya veremos más adelante la importancia del grano en la vida de Roma. El préstamo de ese dinero a interés va a ser lo que les va a diferenciar de los publicanos, otro agente comercial que veremos más adelante. De forma general, como hemos avanzado en el mundo romano, recibe la denominación de negociator esa persona que se dedica simplemente a los negocios. Pero no solo a actividades comerciales, por lo general marítimas y a gran escala, sino también a las finanzas y a la gestión de empresas de transporte, tanto terrestres como marítimos. También a la industria en general, serán esos negociadores secretai. También a la construcción y a negocios inmobiliarios. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta que todas estas operaciones eran operaciones de gran envergadura, no eran operaciones al detalle, operaciones de pequeño calado, eran siempre operaciones de gran envergadura. Durante la República se enfatiza aún más la faceta financiera, quedando siempre su intervención en otras actividades reducida más bien a un papel de socio capitalista. Ya no se va a encargar de gestionar él directamente los negocios, sino que se va a encargar simplemente de poner el dinero. En cambio, durante el imperio, el negociator se transformará en algo mucho más neutro todavía. Va a englobar de forma igualitaria el ejercicio de todo tipo de prácticas económicas, desde finanzas al comercio y en especial el comercio marítimo a gran escala. Se trataría, por tanto, de ciudadanos romanos, una parte de los cuales podrían estar ya muy próximos a los círculos dirigentes. La visión social de los negociadores era muy diferente a lo de los mercadores, pues los primeros podían llegar a ser vistos, como hemos visto, como benefactores, pues su actividad contribuye a evitar las carestías, aunque no todos los investigadores van a opinar lo mismo. Hay un sector de la población romana que veía en estos negociadores la salvación, sobre todo en época de hambrunas, cuando escaseaba el trigo, los negociadores eran los encargados de abastecer de trigo a Roma y las clases populares habituadas a los repartos gratuitos de trigo o a la venta de trigo a muy bajo precio, muy por debajo del coste, pues veían en estos personajes que traían grandes cantidades de trigo a Roma, los veían como benefactores. Por otra parte, también hay quien sostiene que los negociadores en provincias eran el equivalente de los argentarios y también de los usureros. Hay una categoría de banqueros que recibían el nombre de usureros o que se podían considerar usureros, y Cicerón, que como sigo insistiendo es una de nuestras mejores fuentes de información al respecto, a estos usureros romanos, cuando actuaban fuera de la ciudad de Roma, les va a llamar negociadores. Vamos a pasar al tercer grupo, que es el de los argentari. Tanto en Grecia como en Roma, la aparición y la implantación del sistema monetario va a hacer que surja un tipo específico de comerciante dedicado fundamentalmente al control, a la utilización y a la explotación de la moneda.
En Roma van a recibir de forma genérica el nombre de Argentari o de Argentarius si lo decimos en singular. La palabra banco y banquero será de aparición muy posterior. Ya en la Edad Media, cuando los comerciantes, especialmente los que se dedicaban a hacer préstamos, aunque en general era de casi todos los comerciantes, pero en particular de los que hacían estos préstamos, ponían una mesa, un banco, y sobre ella hacían los negocios. Este banco recibe el nombre de abacus entre los romanos y era el que empleaban los argentarios. Sobre ellas, como decía, hacían estos negocios de préstamo. Cuando alguno de estos mercaderes era incapaz de hacer frente a las deudas que había contraído o cumplir con los negocios que había firmado, las autoridades de la ciudad, y en este caso, en el caso de Roma, rompían la mesa sobre la que se hacían los negocios para que no pudiera continuar haciéndolos. Era una manera de indicar a las personas que iban al mercado o al sitio donde se estaban haciendo estos negocios, indicarles que esa persona ya no era fiable negociar con él. Es de donde procede nuestro vocablo bancarrota. Para los romanos, como digo, había dos tipos de agentes económicos relacionados con el dinero. Aquellos agentes económicos que eran considerados como públicos y realizaban su actividad autorizados directamente por el Senado, siendo estos de dos tipos: los mensari, que eran los encargados de la emisión de moneda y también realizaban negocios a comisión, y los numulari. Los numulari tenían la misión de ocuparse del cambio de moneda y de los préstamos. Entre los prestamistas, como les avanzaba antes, tanto públicos como privados, existía un tipo especial denominado fenerator. Fenerator era el nombre con que se designaba a aquellas personas que realizaban el préstamo con usura. Por otra parte, estaban los agentes privados, los banqueros privados, y eran los que en realidad recibían ese nombre de argentari. Por tanto, los argentari serían esos banqueros privados que asumían los negocios y las operaciones comerciales y monetarias que les eran confiadas. Podían ser comparados hasta cierto punto con nuestros agentes de cambio. Entre sus misiones estaban la denominada permutatio, es decir, el cambio de moneda extranjera por moneda romana, si era en territorio romano, o por la del país al que se dirigían. En ocasiones, una vez realizado el cambio, lo que se entregaba al solicitante no eran las monedas del país donde iban o las monedas de Roma, sino un cheque que iba a pagar otro banquero en el lugar de destino. Otra misión de ellos era el llamado depositum y creditum. Los argentarios acumulaban dinero que les era confiado por otras personas con la misión de administrarlo. Los banqueros llevaban un libro de registro donde, como les he dicho, donde recogían las sumas de dinero recibidas y aquellas que eran prestadas. De forma separada lo hacían y en dos columnas, una columna de débito y una columna de crédito. En el fondo es lo que hacen nuestros bancos actualmente. Con todas las modificaciones, con todos los planes contables informáticos, en realidad hay una columna de débito y una columna de crédito. Y el resultado de una y otra es lo que determina los beneficios o no beneficios. Por último, estaban los intérpretes, es decir, los gestores de asuntos mercantiles que en ocasiones recibían el encargo de gestionar subastas que les eran confiados por particulares. Había particulares que les confiaban bienes para vender en subasta, y estos intérpretes eran los encargados de gestionar esa subasta. Tanto los banqueros públicos como los privados también formaban un collegium, una sociedad cuyas agencias estaban en el Foro de Roma, junto al templo de Castor. Eran pequeñas tabernas, pequeñas tiendas privadas
que habían ordenado levantar los censores de Roma para albergar este tipo de negocio. Por último, están los publicani. Los publicanos, que tantas veces aparecen en la Biblia, cuando en el Nuevo Testamento, eran una categoría diferente de agente comercial que en realidad no tiene demasiado que ver con lo que hemos visto hasta el momento. Aparecen a partir del siglo III, a la vez que se crean las primeras provincias romanas, que se crea Sicilia y Cerdeña, por un lado, las dos islas, y por otro, las dos provincias hispanas, la citerior y la ulterior. Pero sí que se admite que probablemente los publicani ya venían actuando desde mucho antes. El término de publicanus tiene dos acepciones, una más restringida, probablemente tomada de las ciudades griegas, que sería aquella persona que recibía del Estado una autorización para cobrar impuestos en una provincia a cambio de entregar a las arcas públicas una cantidad fija. Me comentaba un amigo abogado, un jurista especialista en impuestos, que en España, hasta la imposición de la declaración de la renta, pues no había un sistema parecido, pero había algo parecido. Hacienda, que era la encargada de cobrar impuestos, reunía por sectores importantes a los comerciantes, a los empresarios, a los abogados, y los reunía en el colegio y les decía, este año a los abogados de Valencia, por ejemplo, tienen que pagar X miles o millones de pesetas a Hacienda. Ustedes se encargan de decidir cuánto paga cada uno. Yo lo que quiero es recibir el montante total. No era una contribución directa, sino que era una contribución gremial, hasta el año 78-79. Bien, pues esto era una de las misiones de estos publicanos, no exactamente igual, sino que el Estado les encargaba el cobro de impuestos de una provincia. En contrapartida, el Estado lo que hacía era que les permitía cobrar una cantidad de impuestos superior a la que esa provincia en realidad debía pagar o a la que sus habitantes debían pagar legalmente. Roma se beneficiaba porque recibía con anticipo esa cantidad económica que necesitaba y estos publicanos que arrendaban el cobro de impuestos se beneficiaban porque podían cobrar más. No era ilimitado lo que podían cobrar. Hay casos, y Cicerón está por medio, en el que se van a producir abusos y los publicanos van a acabar yendo a juicio y van a acabar siendo condenados por corrupción. ¿Cómo se concedía la autorización, el cobro? Pues se concedía mediante una subasta pública y se entregaba a aquel que ofrecía una cantidad más alta. Roma establecía una cantidad mínima que quería cobrar, pero el que ofrecía más por cobrar los impuestos, pues era el que realmente se llevaba el gato al agua. La otra acepción de publicano es mucho más amplia. Se trataba de las personas a las que el Estado o los municipios en general encargaban los suministros necesarios, la realización de las obras públicas, la explotación de minas, de salinas o cualquier otro tipo de propiedad pública. Los publicanos en general no eran muy bien vistos. Entre los senadores a los que les estaba prohibida esta actividad era fundamental esta mala concepción de los publicanos. Por lo general eran miembros, de nuevo, de la clase ecuestre y se agrupaban en las denominadas societates publicanorum, que aunque no es seguro que estas sociedades de publicanos aparecieran desde el primer momento. Sabemos con certeza que las primeras de ellas aparecen ya durante la Segunda Guerra Púnica,
para enviar suministros y pertrechos a Escipión, que estaba combatiendo en Iberia contra los cartagineses. Tito Livio nos relata el episodio diciendo que se encargó al pretor Fulvio que expusiese al pueblo la necesidad de que aquellos que habían incrementado su patrimonio con las contratas públicas debían conceder una moratoria a la República para pagar sus deudas y se les pide que organice un concurso para poder mandar suministros a las tropas y puntualiza. Llegada la fecha señalada, concurrieron a la adjudicación 3 sociedades de 19 personas, que pusieron 2 condiciones. La primera, quedar exentos del servicio militar mientras estuviesen en aquella empresa de interés público. La segunda, que corrieran a cargo de la República los daños que pudieran causar los enemigos o la tempestad en lo que la embarcasen. Aceptadas ambas condiciones, se les adjudicaron los contratos y se gestionó un servicio público con dinero privado. Como ven, era claro la pretensión de estas personas, pero sobre todo la segunda es muy importante porque ellos lo que quieren es que si mandan grano o mandan armas en barco a Hispania y hay una tormenta y se hunden, que no sean ellos los que pierdan ese grano y esas armas, sino que el Estado es el que pierde el grano y las armas y es el Estado el que les tiene que pagar. Es el Estado el responsable de que las mercancías lleguen a buen puerto y si no llegan, pues debe asumir el coste. A pesar de los posibles inconvenientes, la actividad de los publicanos era beneficiosa para el Estado, eso es evidente, pues la República percibía con antelación esos impuestos y esa financiación privada. Como ya hemos dicho, todos estos agentes comerciales buscaban y procuraban el abastecimiento de Roma, ya sea de productos de todo tipo o de financiación también. Vamos a ver cuáles eran los principales de esos productos que podíamos agrupar en 3 categorías: productos de alimentación, productos de consumo y materias primas. En el primer grupo 3 serían los productos más importantes e imprescindibles para la vida romana: los cereales, el vino y el aceite. El cultivo del grano, como ya les he avanzado antes, era el más importante y la gran preocupación durante toda la historia de Roma. Pero era importante no solo abastecer a la ciudad, sino también a las legiones que estaban combatiendo. En el momento de máxima producción se calcula que Roma producía en torno a los 3,5 millones de quintales, que procedían básicamente de Sicilia, de África y de Egipto. Estos quintales habría que dividirlos probablemente por 10. No se tiene muy claro a qué equivalía el quintal romano, pero probablemente habría que dividirlo por 10 y estaríamos hablando de 350 millones de toneladas de trigo. No, 350.000, sí, 350.000. 3,5, 350.000 toneladas, 350.000 toneladas. En torno al cereal y a su custodia va a surgir una institución que va a tener una gran importancia durante todo el Imperio Romano y es la llamada Cura de la Nona. Una institución que se encargaba precisamente de la gestión del cereal. Al frente de esta institución, de esta Cura Nonae, estaba el prefecto de la Nona y un nutrido grupo de agentes comerciales se encargaban del envío de este cereal a Roma. Recuerden, como ya les decía antes, la importancia que tuvieron en Roma esos repartos de trigo, cuya supresión va a llegar a producir incluso revueltas. Suetonio nos transmite que Augusto tuvo que tomar serias medidas ante la falta de trigo y al punto estuvo de suprimir definitivamente esos repartos. Dice Suetonio, durante una hambruna terrible, difícil de remediar,
Augusto había expulsado de la ciudad de Roma a todos los que iban a ser vendidos a las familias de gladiadores, a los extranjeros, con la excepción de los médicos, tutores y una parte de los criados. Finalmente, el aprovisionamiento mejoró. Él mismo escribe haber pensado en suprimir definitivamente la distribución pública de trigo. Como ven, Augusto, en un momento dado se plantea expulsar de Roma todo aquel que no sea ciudadano romano, que consuma trigo, que él necesita para poder seguir alimentando a los ciudadanos romanos. Estos repartos de trigo también sabemos que fueron muy frecuentemente utilizados con intereses políticos. Otro producto destacable, como avanzaba, va a ser el vino, un vino que prácticamente se va a cultivar en todos los rincones del imperio. Además de como bebida social, el vino podía ser empleado como alimento en la elaboración de medicinas y los más populares vinos fueron los que procedían básicamente de Galia y de Grecia. El comercio del vino proporcionaba cuantiosos beneficios al erario romano, pero también a los negociadores y a los pequeños comerciantes. No hay otro cultivo más rentable que el de la viña, dice Columela. El vino se comerciaba fundamentalmente en ánforas que llevaban el sello del productor. La popularidad y la rentabilidad hizo que se abandonaran otros cultivos, incluso el cultivo de cereales, provocando una peligrosa escasez en los últimos años de la República. Nos cuenta Suetonio en la vida de Domiciano que, habiendo observado en el mismo año la gran abundancia de vino y mucha escasez de trigo, dedujo de ello que la preferencia otorgada a las viñas hacía olvidar los trigales. Prohibió entonces plantar nuevas viñas en Italia y dejar subsistir en las provincias las que había, pero abandonó la ejecución de este edicto. Los comerciantes llegaban a viajar a las provincias para suministrar a los ejércitos, pero, como digo, las circunstancias no siempre iban a favorecer a estos comerciantes. Plinio menciona que la superproducción que había de vino en Italia durante el siglo II hizo perder mucho dinero a algunos comerciantes que habían comprado toda la producción de algunos lugares a precio fijo y luego se vieron sorprendidos por la baja de los precios. Era habitual que, para asegurarse del suministro, un comerciante comprara toda la producción de una zona, pero antes de que se produjera, la compraba de antemano y con eso se la aseguraba. Sucedía lo que menciona Plinio, y que en ocasiones la producción era tan alta que los precios bajaban. Entonces el comerciante había pagado mucho más dinero por el vino de lo que luego iba a poder recuperar. El transporte, como ya hemos mencionado, solía hacerse en recipientes cerámicos sellados con tapa de arcilla y con brea. En ocasiones también llegaron a fabricarse, y esto es también una gran modernidad, barcos cisterna con grandes contenedores, y en una segunda etapa también se fabricaron barricas de madera de roble que fueron introducidas desde la Galia. Los romanos, cuando empiezan a entrar en contacto con los galos, observan que ellos fabrican barricas de roble para almacenar la cerveza. Vieron que era un sistema muy efectivo para almacenar el vino y también lo adoptaron ellos para el vino. Por último, el transporte del vino también se va a realizar en odres realizados con el pellejo de animales. Un animal entero vaciado, con él se hacía un odre y se empleaba para transportar el vino. Una vez que el vino llegaba a las ciudades, se vendía mediante subasta, en la que los compradores solían ser los negotiatori vinari, que luego van a revender a pequeños comerciantes. La venta del vino tenía una serie de peculiaridades, y una de ellas era que, por ejemplo, el producto no estaba presente en la subasta. También otra peculiaridad era que antes de la entrega, antes de que se formalizara la venta, después de la subasta,
había que probarlo y que comprobar la calidad del vino. Posteriormente, una vez que ya se había formalizado del todo, se comprobaba que la cantidad era exacta y se volvía a probar para comprobar que no se había agriado el vino. Pero estas pruebas no se podían hacer cuando uno quería. Estas pruebas tenían un límite de tiempo para realizarlas y si no se realizaban en ese tiempo máximo en el que había para comprobar la cantidad y la calidad del vino, el sistema, los tribunales, daban por verificado el vino y el comprador ya no podía reclamar nada, dejando que el vendedor ya no fuera responsable si el vino había empeorado. Los negoziatori binari estaban establecidos en las principales ciudades y también en los puertos. En muchas ocasiones estaban protegidos por los altos magistrados. Como es natural, el vino pagaba impuestos, como todos los productos, pero era normal o era habitual que éste se pagara en especia. Una parte del vino se pagaba como impuesto. Por último, el vino, como saben, tenía su propia fiesta en Roma, las Vinalia, que en realidad no era una fiesta, sino eran dos, el 23 de abril y el 19 de agosto, y ambas bajo la protección de Júpiter y de Venus. El tercero de los productos es el aceite. El aceite es también fundamental y los romanos van a aprender a fabricar el aceite de los fenicios. Va a ser un producto indispensable tanto para cocinar como combustible para realizar la iluminación por la noche, como ungüento y para la fabricación de cosméticos. Al igual que en el vino existían diferentes categorías. Plinio resume los motivos por los que el aceite tiene diferentes calidades. Y dice que el mejor aceite de todos lo da la aceituna verde, que aún no ha empezado a madurar. Este es de un sabor excelente. Cuanto más madura es la aceituna, más grasiento y menos agradable es su jugo. Bien, estas serían las categorías del aceite y vemos que el primer tipo y más caro es el Oleum Onfacium, que era el que se utiliza en las ofrendas y para la fabricación de perfumes. Perfumes que, como también veremos más adelante, por muchos eran considerados como un lujo excesivo, pero que durante el Imperio se extendieron y se utilizaban abundantemente para camuflar los olores, llegándose incluso a mezclar con aceite que se quemaba en las lámparas. Suetonio dice que en la Domus Aurea de Nerón del techo brotaban flores y perfumes y ya se consideraba en esta época que había perfumes propios de mujeres y otros de hombres. Conocemos algunas recetas para fabricar aceite oloroso. Una de ellas, la del aceite de membrillo, que nos transmite Dioscórides. El aceite de membrillo se prepara de esta forma. Mezcla 6 hectarios de aceite con 10 hectarios de agua. Añade 3 onzas de romanza triturada y 1 onza de esquemanto. Déjalo durante un día y cuécelo. Luego, tras colar el aceite, échalo en una vasija de boca ancha. Coloca encima zarzos de caña y una esterilla antigua y sobre ella los membrillos. Envuélvelo todo con paños y déjalo reposar suficientes días hasta que el aceite atraiga la virtud de los frutos. En un segundo tipo, el aceite llamado Oleum viride es el que se utilizaba sobre todo en la alimentación. De este aceite viride existían 3 tipos, el llamado Oleum flos, que podríamos comparar con nuestro virgen extra, fruto de la primera prensada de las aceitunas que se hacía con una presión muy ligera, el Oleum sequens, que se obtenía con la segunda prensada, y finalmente el Oleum cibarium, con las prensadas sucesivas, que era el más habitual utilizado entre las clases populares. En tercer lugar estaba el llamado Oleum acerbum. Cuando las aceitunas ya habían perdido todas sus propiedades, realmente estaban ya en estado de descomposición y este era de una calidad muy ínfima.
Durante buena parte del imperio, el aceite de mayor cantidad y de mayor calidad salía precisamente de Hispania, concretamente de la Bética. Un buen ejemplo de este aceite bético, de la calidad y de la cantidad, es el monte Testacho de Roma. Aquellos de ustedes que hayan estado en Roma, no sé si lo conocen, el monte Testacho es una colina artificial cerca del río de unos 50 metros de altura, levantada íntegramente con restos de ánforas de aceite. Más del 85% de estas ánforas de aceite son procedentes de Hispania. El resto de las que se han encontrado son del África proconsular y del África tripolitana. Como digo, está muy cerca de la zona portuaria de Roma. Una particularidad de estos restos anfóricos es la información que nos proporcionan y que han convertido al monte Testacho en un importantísimo archivo fiscal, quizás el archivo fiscal más importante de toda la antigüedad, sobre todo por la información que recogen la parte superior de las ánforas, el cuello y el hombro de la ánfora recogen una información que es de vital importancia. Pintado a pincel aparece la fecha consular, el peso del ánfora vacía y llena, el nombre del exportador y del destinatario, quién ha sido el fabricante del aceite, la finca de la que procede ese aceite, el nombre de los transportistas, los controles fiscales que se han realizado y que certifican el peso, la calidad en origen y en destino. Como verán, es una información que en nada desmerece a la información que tienen los productos actuales. Se les pedía que sobre la ánfora pusieran primero quién había... Tenemos un ejemplo de una de ellas. Esta es una ánfora real de allí. En este ánfora se recogen todas esas informaciones que yo no veo, y aquí me pilla muy lejos. Como verán, se recoge arriba está recogida la tara del ánfora en el título alfa. A ver si con esto puedo. Aquí. Eso es lo que pesa el ánfora en vacío. ¿Recuerdan peso neto, peso escurrido? Bien. A continuación pone el nombre de los comerciantes, el título beta. Estos son los comerciantes. O sea, las personas que han fabricado ese aceite. La siguiente información, esta, es el peso escurrido, el peso que lleva de aceite este ánfora. Luego, aquí, tenemos toda la información fiscal. Esta información fiscal recoge nombres de cónsules, la fecha consular. Gracias a esta información hemos empezado a conocer los nombres de... creo que Pepe Remesal ha añadido como 60 cónsules que no se conocían. En los cónsules de época republicana los conocemos todos, los cónsules de época imperial, como prácticamente no tenían ninguna función, pues se conocían algunos. Y gracias al Testacho se están empezando a conocer gran cantidad de nombres de cónsules. Recogen los nombres del funcionario que certifica que ese ánfora lleva esa cantidad de aceite. Igual que recogen el nombre del funcionario que cuando llega a puerto certifica que lleva la misma cantidad de aceite, que no se ha sacado aceite de la ánfora. También recoge el lugar donde va a ser almacenado el aceite cuando llegue a Roma. Como ven, la importancia de los tituli picti, que así se denominan, de estas ánforas, va a ser fundamental, sobre todo en lo que respecta a la economía. La segunda de las categorías que eran objeto de importación y de exportación por los agentes comerciales eran los denominados objetos de consumo, a su vez divididos en dos grandes categorías.
los de uso cotidiano, como podían ser telas, vajillas, mobiliario, etcétera, y los de lujo, fundamentalmente vajillas de metales preciosos y objetos suntuarios, generalmente joyas y excepcionalmente seda. La industria cerámica fue una de las más importantes de Roma y fue imprescindible. Ya lo hemos visto aquí en el transporte del aceite. La vajilla, ya fuera de cerámica común o cerámica de cocina, era fundamental en las casas romanas. Conocemos una gran cantidad de labores, de talleres para la elaboración, pero yo no quiero entrar mucho en los temas en el tema de la cerámica, de la sigilata, pues probablemente en una de las conferencias dedicada a artistas y artesanos, nuestra compañera hablará de este tema, hablará de la cerámica. Simplemente decirles que entre esta vajilla importante, de cierto lujo, estaba la llamada terra sigillata, que se fabricó en diferentes lugares. Quizá la más famosa de ellas fue la llamada sigillata aretina de Arretium, pero también la que se fabricó en el sur de la Galia, o incluso la que se fabricaba en España, llegó a tener cierta fama. No quería entrar en ello porque si no... Bien, los mercaderes que se dedicaban al comercio de la cerámica eran los llamados negotiatoris artiscretariae, y decirles que el comercio de la cerámica no es como otros productos que se llenaban barcos, sino el transporte y el comercio de la cerámica muchas veces era complementario al de otros productos. Se solían aprovechar pequeños huecos, pequeñas zonas de los barcos que no habían sido ocupadas con otros productos para llevar la cerámica, y que normalmente la cerámica no tenía un destino concreto, como podía ser un cargamento de trigo, sino que se iban desembarcando parcialmente partes del cargamento de cerámica en los diferentes puertos donde el barco hacía escala. Esta cerámica se solía comerciar, se solía vender en los mercados locales de estos puertos. Mención aparte merecen los objetos suntuarios, siendo uno de los objetos suntuarios más apreciados las perlas, que llegaban en grandes cantidades a Occidente, sobre todo tras las conquistas de Alejandro Magno. Plinio destaca que las mejores perlas son las que proceden del Océano Índico y del Mar Rojo. Durante la República se va a intentar limitar el exceso de lujo con una serie de leyes suntuarias que ustedes conocerán, pero el éxito de estas leyes fue muy escaso. La importancia de las perlas está en una anécdota, y sabemos, por ejemplo, que Julio César regaló a su amante Servilia una perla que había costado 6 millones de sestercios. Esto es una cantidad fabulosa de dinero. Con el paso del tiempo, estas leyes cayeron en desuso y en época de Calígula apenas ya se tenían en cuenta. Dice Plinio de la esposa de Calígula: yo he visto a Lolia Paulina, esposa del príncipe Cayo Calígula, cubierta de esmeraldas y de perlas, no en alguna ceremonia severa y solemne, sino incluso en un banquete corriente de esponsales. Entrelazadas alternadamente, las joyas resplandecían por toda la cabeza, en la cabellera trenzada, las orejas, el cuello y los dedos, sumando en conjunto 40 millones de sestercios. Y no se trataba de regalos de un generoso príncipe, sino del patrimonio de sus antepasados, es decir, del producto del despojo de las provincias. Junto a las perlas va a alcanzar precios exorbitados cualquier producto que llegase de China. Roma mantuvo un comercio con China muy limitado, pero existió. Sobre todo, ese comercio de la seda. También fueron apreciados todo tipo de piedras preciosas y semipreciosas que estaban generalmente engarzadas en oro. Se trataba de ópalos, zafiros, amatistas,
azabaches, diamantes, etc. Objeto de deseo también fue esa vajilla de lujo que, aunque hubo magníficos artesanos en Italia que la realizaban, las más deseadas solían proceder de Alejandría, sobre todo los vasos de vidrio. El cristianismo criticó severamente la utilización de vajillas de oro y de plata. Dice Clemente de Alejandría que las tazas de plata y de oro u otros utensilios con incrustaciones de piedras carecen de toda utilidad. No son más que un engaño para la vista. En efecto, si uno vierte en ellos líquido caliente, resulta doloroso cogerlos cuando están ardiendo. Pero al contrario, si se vierte líquido frío, la materia de la copa se altera y se estropea el líquido. Cabe preguntarnos quiénes eran los encargados de comerciar con todos estos productos. Si comenzamos por los más destacados, los comercios de las perlas, los comerciantes de perlas recibían el nombre de margatari. Uno de ellos, de estos margatari, era Vipsanio Primigenio. Tenemos la fortuna de tener una inscripción de él en que se identifica como comerciante de perlas. Probablemente en Roma estos margatari estuvieron agrupados también en un colegio relacionado con el culto a Atis y su principal lugar de comercio habría que situarlo en el Porticus Margaritaria, cuya situación en Roma aún se discute mucho, pero probablemente estuvo en las cercanías del Foro Boario o en las cercanías del Foro Olitorio. Las piedras preciosas eran comercializadas por los denominados gemari, el oro por el aurifex, y las oficinas principales de estos aurifex estaban en la Vía Sacra. Relacionado con la vestimenta, tenemos dos nuevos agentes comerciales, los purpurari, que se relacionan con el comercio de la púrpura, cuyo uso la púrpura era un tinte, cuyo uso era una cuestión de Estado, y el término se va a aplicar tanto a los fabricantes como a los comerciantes de tintura. Junto a estos estaban los negotiatori bestiari, cuya misión era el abastecimiento de tejidos, de textil. Aunque los perfumes, como decía, ya los hemos incluido entre los productos relacionados con la comercialización del aceite, también podían ser considerados como un objeto de lujo, cuya venta era misión de los ungüentari, cuyo comercio florece a partir de la guerra contra Antíoco III, en la que fue derrotado por Lucio Cornelio Escipión Asiático, el hermano de Escipión Africano Mayor. Por último, vamos a referirnos muy brevemente a dos de los principales objetos industriales, los metales preciosos y los mármoles. Entre los metales preciosos, evidentemente, ocupan un lugar destacado el oro y la plata. Oro y plata que van a ser explotados, muy explotados en España. En el mapa anterior tenían una distribución de minas, pero el oro va a proceder sobre todo de la zona del noroeste español. Una de las principales yacimientos va a ser esas minas de las médulas que ven ahí arriba, estas de arriba, y que se explotaban por el método de la ruina montium, es decir, con una serie de tuberías se elevaba el agua y se hacía descender por una tubería cada vez más estrecha, de tal manera que salía una presión extraordinaria del agua por la boca de la tubería. Con esta tubería, con este agua a presión, iban desmontando el monte y ese es el resultado. La explotación de las minas, que habitualmente eran a cargo del Estado, en muchas ocasiones eran arrendadas a estos publicanos, a estos agentes comerciales, para que fueran ellos a cambio de una parte de la explotación, que solía ser al menos el 50% del metal. No lo podían fundir, tenían que entregar el producto sin fundir. Si lo fundían, lo perdían, no podían recibir más allá del 25%. Era sin fundir el producto. Pues
En ocasiones a cargo de una cantidad, en ocasiones a cargo de una cantidad fija, se explotaban. También había ocasiones en los que los pozos de explotación eran abandonados y podían ser reclamados por cualquier persona. Hay una ley de una ciudad minera española en la que se recogen las condiciones en las que una persona podía reclamar la explotación de una mina. Tenía que entregar 4.000 sestercios de fianza y luego hacerse cargo de pagar lo que el Estado decidiera que tenía que pagar por la explotación de ese pozo. Una persona no podía explotar más de 5 pozos a la vez, y una vez que se hacía cargo de un pozo tenía 25 días para ponerlo en explotación. Tenía 25 días para contratar al personal que iba a explotar la mina y comprar todo lo que necesitaba para la explotación y comenzar el trabajo. Si no, cualquier otra persona podía reclamar ese pozo otra vez. Otro producto importante, al margen del oro, la plata y otros tipos de metales, el cobre, también había muestras de cobre en el sur, la plata en la zona de Sierra Morena, pues al margen de esto van a ser muy importante también la explotación de los mármoles. Los mármoles, sobre todo a partir de los Julio Claudios, van a tener un papel destacado en la construcción de las ciudades y recientemente se está poniendo el foco de interés precisamente en el tema de los mármoles. Se pensaban, por ejemplo, que en España casi todos eran de importación, casi todos los mármoles de calidad eran de importación, pero se ha visto comparando los mármoles hispanos con las canteras que tenemos, que muchos de estos mármoles procedían de España. Pero en Roma sí que va a ir importando los mármoles de todas las provincias. Por ejemplo, el mármol azulado que va a emplear procede de Carrara, que es una cantera de mármol que se está explotando desde época romana, incluso antes, y se sigue explotando ahora. El mármol blanco, por ejemplo, procedía del Monte Pentélico en Grecia, del Paros y de Naxos. El blanco verdoso de Caristos, el veteado de Esquiros. En fin, no todos los mármoles van a proceder de un único sitio y Roma recorría el imperio en busca de estos mármoles para decorar las ciudades, para decorar los suelos o para hacer los mosaicos que conocemos. Por último, todo este mundo comercial, de alguna manera tenía que llegar a Roma. Y para llegar a Roma, todos estos productos necesitaban un método de transporte. Y el método de transporte más barato era ya hacerlo por barco, ya por mar, ya por río. Dado que el transporte de tierra, aparte de ser mucho más lento, era infinitamente más caro. Como hemos dicho, el transporte habitual de las mercancías se va a hacer, por tanto, por mar, en barcos comerciales y por unas rutas que ahí tienen, que son unas rutas muy bien establecidas y conocidas. La vía marítima era la única posibilidad de recorrer esas largas distancias, sobre todo cuando se va a comerciar con las islas. Aunque se usaron algunos de los ríos navegables, para el transporte lo habitual era utilizar el Mediterráneo. El Mediterráneo, en contra de lo que puede parecer, es un mar, puede parecer de un mar casi totalmente cerrado, es un mar muy peligroso, no es un mar fácil de navegar. La peligrosidad de este mar queda patente en numerosos autores clásicos, en Lucano, en Aulogelio, en Ovidio, en Apuleyo, y algunas zonas son especialmente peligrosas. Justino nos dice que de las más peligrosas precisamente es el estrecho de Mesina, diciendo que ningún otro estrecho del mar está más agitado que este, y sus corrientes son tan impetuosas y violentas que causan terror, no solo a quien lo cruza, sino también a quien lo contempla de lejos. El Mediterráneo solamente era estable durante el Mediterráneo, que tiene vientos relativamente favorables y favorece la navegación costera. En primavera se pueden producir violentos aguaceros y en otoño, pues, sin más que decir, aquí en Valencia conocemos precisamente esa gota fría que es producto del aire caliente y la entrada de masas de aire frío desde el Atlántico. Todos estos datos eran conocidos en la antigüedad y Hesíodo dice qué épocas son aconsejables para navegar, y es aconsejable navegar
de julio a septiembre solamente. Prácticamente todos los productos que llegaban a Roma lo hacían en barco y lo hacían al puerto de Ostia. Luego, como ya les he avanzado, a través del Tíber, en barcazas o barcos de menor calado, remontaban el río hasta el puerto de la ciudad, había un puerto en el Tíber, donde o en cuyas cercanías estaban los almacenes que recogían los productos. Otra posibilidad era el transporte de mercancías a través de las rutas terrestres, fundamentalmente a través de esa tupida red viaria que prácticamente está concluida a finales de la República. Muy pronto los romanos se dieron cuenta de que necesitaban esa eficiente red de vías, sobre todo cuando comenzaron la expansión territorial con la finalidad de desplazar rápidamente al ejército. Pero también era importante por temas económicos. Es una red viaria que acabará convirtiéndose en un instrumento de comercio y de relación entre las ciudades y los pueblos. Como digo, la red viaria, la mayor parte data de época republicana. La mayor parte de las vías de comunicación que parten de Roma que se crean en esa época para conectar centros del Lacio, de Etruria, de Magna Grecia y llevar a cabo a través de ellas un modesto comercio local. Tito Livio señala cuáles eran las más cercanas a Roma y las más importantes. La Apia, que todos conocemos, la Gavia, la Latina, la Nomentana, la Napolitana, la Salaria y la Portuense. En la actualidad, prácticamente todas ellas hoy en día son calles de Roma. A partir del siglo IV, cuando Roma comienza a expandirse, al mismo tiempo que la conquista de la península comienza la construcción de nuevas carreteras, principalmente con esos fines militares, como va a ser para apoyar la anexión de los cercanos territorios. Aunque muy resumidamente, este ha sido un rápido vistazo a esos agentes comerciales romanos, a sus funciones y a los principales productos que van a dinamizar la economía de la antigua Roma. Con esto doy por finalizado mi charla. Espero que les haya sido agradable. Muchas gracias. Hacemos un descansito